Bendiciones, amados hermanos y hermanas, en la tarde de hoy viernes. Sabes, los teólogos y obviamente los que han podido tener la oportunidad de ir a las tierras de Israel, así nos comparten esta información sobre el lago de Galilea. Mire lo que dice la palabra del Señor y luego les menciono lo que dicen ellos. En el capítulo 14 de Mateo, versículo 22, este pasaje bíblico que se une a otro relato de Jesús en medio de una tempestad con sus discípulos. Pero mire lo que dice este. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y dice el versículo 24 y 25, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Quiero dejarlo aquí, el relato que continúa es el evento extraordinario donde Pedro le dice, si eres tú, que yo vaya, camine sobre el mar. Pero yo quiero detenerme en este diálogo específico. Entonces te decía en el inicio que los teólogos y los que han tenido la oportunidad de ir a tierras de Israel nos hablan acerca de este famoso lago de Galilea. Y ellos nos comparten que solo 13 millas es su parte más larga, 7.5 es la parte más ancha. Una pequeña espacio o medida, si se puede decir así. El tamaño más angosto lo hace más vulnerable a los vientos que azotan desde los altos del Golán, como nos han descrito los que han podido viajar a tierras de Israel. Por lo tanto, eso hace que el lago se convierta como si fuera en este torbellino, en esta mezcla de estas temperaturas con estos vientos. Y es también enfrentando cambios repentinos, provocando este movimiento de aguas, a lo que le podemos llamar las olas, como bien algunos traductores le ponen, ¿no? Sabemos que era un lago, no un mar abierto, sino el lago. Ahora bien, ¿por qué quiero entrar en esos detalles? Porque dice precisamente aquí que cuando ellos están cruzando en medio del mar, dice en el versículo 24 específicamente, la barca estaba en el medio del mar, o sea, entiéndase este lago, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando Pedro y algunos de esos discípulos se encontraban en medio de este lago de Galilea, en esta noche tormentosa, sabían que estaban en problemas. Y dice la barca en medio del mar, sacudida, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué nos comparte este comentarista respecto a este momento? Lo que debería haber sido un cruce de una orilla a la otra de manera tranquila, corta, quizás aproximadamente 60 minutos, se convirtió en una batalla de toda la noche. Escuche bien, lo que debió ser una travesía normal, lo que debió ser una travesía corta, cotidiana, se convirtió en una larga batalla oscura,
en medio de la nada, por decirlo así. El bote comenzó a sacudirse, comenzó a ser embestido como un cometa en el aire. En Puerto Rico, especialmente en esa fecha de marzo, allá en el Morro del Viejo San Juan, esa cometa azotada por el viento, ¿no? Y uno tratando de maniobrar. Ahora bien, en medio de ese momento, de esa tempestad, donde las olas azotaban, donde no podían maniobrar, mis amados, y siendo azotados en la oscura noche, en medio de una travesía que debió ser normal. Esa descripción detallada nos comparte el comentarista, quizás la estuvieras viviendo en la etapa de tu vida. Lo que se supone que fuera un día cotidiano, lo que se supone que fuera una tarea cotidiana, se ha convertido de repente en una noche oscura y una larga batalla. Lo que quizás se supone que fuera parte de tu vida a nivel del matrimonio, a nivel de finanzas, de empresas, metas académicas, situaciones familiares o situaciones laborales, lo que se supone que fuera una tarea cotidiana normal, de repente ha tomado un giro en medio de tu vida y te encuentras siendo azotada por alguna situación donde tú percibes que estás en una noche oscura, larga, en la cual no puedes ver ni siquiera un rayo de luz en el horizonte que te diga que va a haber un nuevo amanecer. Tal vez todo lo que tenemos que hacer es sustituir los sustantivos que aparecen en ese versículo bíblico. Probablemente en el libro de tu vida estaría o está escrito en este momento, como está escrito en la palabra, porque aunque el panorama cambió, aparece escrito ese versículo. Por lo tanto, puede ser que tú estés viviendo una etapa de tu vida como la del versículo 24, en medio del mar, siendo azotado con vientos contrarios y percibiendo una larga batalla oscura en tu vida. No has llegado al versículo 25 ni has llegado al versículo 26. Por lo tanto, pudiéramos cambiar simplemente algunas palabras en las que pudieras reflejar tu realidad. Y diríamos, en medio de un divorcio, en medio de los azotes de la vida, probablemente sea un proceso de divorcio, te encuentres sacudido por la culpa, por el remordimiento, o qué más pude haber hecho. En medio de la deuda en la que te encuentras, o en la quiebra financiera o emocional en la que te encuentras, o espiritual, siendo sacudidos, si es financieramente por acreedores, si es por quiebra emocional, por los pensamientos que te asaltan, si es por la quiebra espiritual, precisamente en esta etapa de evaluación mental y emocional en la que te encuentras. Es probable que tu cuadro sea en medio de una recesión. Estoy siendo sacudido por estos paquetes de estímulos y rescate que lo que me pudieran llevar es a una peor condición o no exactamente a una mejor posición, porque todo esto tiene sus repercusiones si analizamos bien y de manera objetiva. O pudiera ser que en tu caso sea en medio de tus planes de retiro, de repente el azote te hace sentir sacudido por un diagnóstico adverso y ver si el plan cubre, si no cubre, cuánto tendría que pagar en deducibles, podré enfrentar emocionalmente este diagnóstico, este tratamiento sugerido. Yo no sé cuál sea tu situación. El pasaje bíblico dice que estaban en medio del mar
siendo azotados por las olas y con un viento contrario. Y tú puedes ponerle nombre. Quizás en medio de tu mejor seguridad y estabilidad familiar, de repente el azote de una pérdida significativa, el azote de una situación a nivel familiar. Esa es la realidad que pudiera ser el versículo 24 en tu vida en este momento. En medio de, estoy siendo sacudido por. Pero ¿sabes qué? Mientras los discípulos luchaban contra esta tormenta, mientras los discípulos lidiaban con esta tempestad, empapados completamente, pensando que la luz no llegaría, cuando amanecería, repito, una travesía de unos cuantos minutos se le convirtió en una larga noche oscura, porque es que los momentos más difíciles y de mayores pruebas los percibimos como los más largos, angustiosos, interminables en nuestra vida. Entonces, aproximadamente en nuestra hora cronológica, 4 de la mañana, sucedió lo inesperable. Sucedió lo que nos relata la palabra en el versículo 25. Mas en la cuarta vigilia, Jesús se aparece caminando sobre la tempestad. En otras palabras, mostrando que Él gobierna sobre toda circunstancia que nosotros estemos enfrentando en la vida. Jesús gobierna sobre tu versículo 24 en tu vida. Jesús está caminando con autoridad, ganada y conquistada, a través del sufrimiento que soportó, de la vida que fue capaz de vivir, y valga la redundancia, en esta tierra, para mostrarte a ti la salida, para mostrarte a ti su fidelidad. Aparece Jesús. Por lo tanto, yo te garantizo que tu versículo 25 del capítulo 14 de Mateo es una realidad de la palabra sobre tu vida, cual sea la situación que tú estés enfrentando. El grito de ellos fue un fantasma, aterrorizados. Es que ¿quién espera ver a Jesús caminando sobre la tempestad? ¿Qué nos dice esto? Jesús está obrando, no de la manera que tú esperas, ni siquiera donde tienes la mirada puesta. Él está obrando y te va a sorprender, porque te va a sorprender como menos lo imaginas, donde menos lo imaginas, cuando menos lo imaginas, pero Él te mostrará que Él sigue gobernando sobre tu vida y sobre todo lo que te rodea. Así como no esperaban que Jesús viniera a ellos de esta manera, de la forma que jamás imaginaron, nosotros tampoco. Esperamos que venga en forma de himnos pacíficos, una ministración de la palabra, una oración de alguien, en un retiro, en un ayuno. Esperamos encontrar a Jesús en esos devocionales matutinos, en las cenas de la iglesia, en el tiempo de meditación, que lo puede hacer y lo ha hecho. Pero a veces no estamos preparados para verlos, precisamente en el lugar menos indicado, de la manera menos indicada. Sí, en ese recibo de pago, en ese mercado, en ese pleito en los tribunales, en esa ejecución hipotecaria, en medio de los retos y desafíos que tú enfrentas, en el lugar menos esperado, allí aparecerá Jesús, ahí estará Jesús. Nunca esperamos verlo en medio de una tormenta, pero es precisamente en la tormenta donde Él hace su mejor trabajo, porque es en la tormenta donde Él tiene nuestra mayor atención. Jesús respondió al miedo de los discípulos con una invitación digna de ser inscrita en cada piedra angular de la iglesia y en el arco de nuestros hogares. Dice
el comentarista. Por lo tanto, él dijo, no tengan miedo. Eso es lo primero que vas a escuchar de Jesús. Ármate de valor. Estoy aquí. Estoy aquí. Dice, Jesús enseguida les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo. No temas, cobren ánimo, levántate. Ese poder que reside en esas palabras, despertar en una unidad de cuidado intensivo y ver a ese familiar significativo diciéndote, no temas, estoy aquí, no te voy a dejar. Haber llegado a ese hogar de rehabilitación, en esa crisis por causa de alguna adicción, y ver ese mentor, ese consejero, ese pastor o ese líder diciendo, estoy aquí, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, confío en lo que Dios va a hacer contigo. Estar en medio de ese lugar turbulento, perdido, perdida, desorientado, desorientada, y encontrarte con esa persona que te abraza y te dice, no te voy a dejar solo. Voy a caminar contigo hasta que te puedas levantar. Ese poder de esas palabras, estoy aquí, no te voy a dejar. Ese apoyo de ese líder de la iglesia, de ese mentor, de ese pastor, de esa pastora, de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo, de ese padre, esa persona de quien tú esperas esa aprobación. Cuando escuchamos estoy aquí, cuánto más Jesús, estoy aquí, no los voy a dejar. Cobren ánimo. El Señor, dice la palabra, el Señor está cerca. El Señor está muy cerca, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esta hermosa tarde, Él está ahí. No importa si has caído, si has cedido a la tentación, Él está ahí. No importa la tempestad que estés viviendo, los azotes de la vida, los vientos contrarios, Jesús está presente. Él te dice, estoy aquí. Cobra ánimo, no te voy a dejar, no te voy a soltar. Cruzaremos al otro lado y estarás seguro, estarás segura al otro lado. Dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie los arrebatará de mi mano. Nada podrás jamás separarnos del amor de Dios, dijo el apóstol Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones por el mañana, ni siquiera los poderes del infierno nos podrán separar del amor de Dios. No podemos ir donde Dios está, pero Él llegó a nosotros. Él nos vino a visitar y vino a ser morada permanente para prepararnos a ese encuentro eterno con Él. Por eso vemos que en el versículo 28 y 29, Pedro dice, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Entonces él dijo, ven. Y Pedro de la barca caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero dejar esta historia aquí, porque mucho se ha dicho del hundimiento de Pedro, pero lo que debemos resaltar es las palabras de Pedro. Si realmente eres tú, haz que yo también camine sobre esta tempestad. Jesús le dijo, ven, camina sobre ellas. Y Pedro caminó sobre la tempestad. Hoy tú pudieras estar quizás dudando de cómo Jesús podrá obrar en tu vida.
Pero igual que Pedro, puedes decirle: Jesús, si este eres tú el que estás obrando de esta forma, permite que yo pueda sobreponerme de esto. Yo te garantizo que Jesús te dice hoy: ven, que te vas a levantar, vas a caminar sobre esta tempestad, yo voy a estar contigo, y aunque sientas que te estés hundiendo, mi mano te asirá y te colocará nuevamente en tu lugar seguro, que era la barca. Y fue lo que simplemente hizo Jesús. Así que las palabras de Pedro confirman que ese sí era Jesús y no un fantasma. Número 2, mirando a Jesús, pudo caminar también sobre la tempestad. Número 3, aunque humanamente tengamos nuestras luchas, su mano nos asirá y nos mantendrá a flote y nos llevará hasta que estemos seguros. En esta hermosa tarde, si estás viviendo el versículo 24, prepárate, porque Jesús te va a llevar a que vivas con Él. El versículo 25, el 26, el 27 hasta el 29 de esta palabra se cumplirá sobre tu vida. Apropiate de ella, hazla tuya, ten la confianza plena de que Él es fiel y verdadero, y como te ha prometido, así lo hará. Que tengas un maravilloso fin de semana en familia y luego celebrando con tu familia de fe en la iglesia. Dios te bendiga y Dios te guarde.